capítulo 30. A su nombre. Gloria. Voy a leer el verso 1 en adelante, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dice la Sagrada Escritura así: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintiere en medio de toda la nación a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtiera Jehová tu Dios, y obedeciere a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí ya te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que viva. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrá por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y cuando obedeciera la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtiera Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que diga: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír, para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que diga: ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos los traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplan. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vive y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entra para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejara extraviar, y te inclinara a dioses ajenos y le sirviese, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ellos. Y a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y maldición. Escoge pues la vida, para que viva tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová tu Dios, que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que le había de dar. Amén. Palabra de Dios. Levante su mano y diga: en esta hora creo a la palabra de Dios, que fue dada para todo el que cree, para el creyente, sabiendo que Dios habla por boca de profeta. Creo esa palabra y creo que el justo por su fe vivirá. Y si creo, veré la gloria del Señor. Amén. Amén, Jesús. Pueden tomar asiento y escuchemos un poco la palabra de Dios. El Dios de nosotros
Es el Dios que no se cambia, no se muda, no tiene variación. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el Dios que mandó que no se quebrantara su palabra, que no le quitemos, que no le añadamos, porque el que le quita o le añade, dice, tiene una sentencia, por cuanto quebrantó una ley justa y santa, de un Dios justo y santo, verdadero, recto, que no se puede contradecir en lo que Él dijo, en lo que estableció. Entonces el Señor, siendo el Dios que habló su palabra y dijo quién era Él y se dio a conocer, y las escrituras, las que nosotros tenemos, las que están escritas, nos dan a conocer que Él es un Dios justo, recto, que cuando alguien quebrantó su palabra, Él lo castigó, aunque siendo hijo o siendo hija, Dios le castigó. Por amor lo disciplinó, y todo obró para bien en aquellos que aceptaron el castigo, la reprensión, la amonestación, la exhortación, ¿ve? La disciplina. Y quedaron, por ejemplo, para que nosotros, mirando allí, entonces sigamos el buen ejemplo de la palabra que nos manda a no desobedecer, a no quebrantarla. Porque si la quebrantamos, la desobedecemos, entonces llevamos una sentencia que la misma palabra nos lo ha declarado. Entonces ya al quebrantarla o quebrantar ese mandamiento, nos toca entonces humillarnos y llorar a Dios y pedir perdón, sabiendo que el Dios justo y bueno también dijo que Él no despreciará un corazón contrito y humillado en su presencia, que el que Él viene, Él no lo echa fuera, y que Él mirará a aquel que es pobre en espíritu y que tiembla a su palabra, y que Él mirará a aquel que se quebranta ante Él, reconoce su falla, su error. Dios lo mirará. Por eso ese es nuestro Dios, el que no se cambia, el que no se muda, no tiene variación, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Le habló a un pueblo conocido como el pueblo de Israel, o el pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, la nación de Israel. Se acercó Dios a ellos, le escogió entre todos los pueblos para hacer de ellos una nación para Dios, un pueblo único, un pueblo especial. Y vemos que Dios entonces le dio mandamientos, expresados en estatutos, ordenanzas, reglas, normas, porque Dios quería un pueblo bien dispuesto para Él, un pueblo bien disciplinado. Para eso Dios le dio estatutos, ordenanzas, le dio conducta, orden, ¿verdad? Doctrina. Un pueblo propio, tú eres un pueblo especial, un pueblo único. Jehová te ha escogido para hacer de ti algo especial y marcar la diferencia a través de ti como fue con ellos. Pero para que fuera un pueblo único, especial, un pueblo que la gente viera una diferencia, para Dios poder marcarlo, identificarlo, Dios le dio sus palabras, sus mandamientos, a través de los santos hombres que Dios levantó entre ellos. Y conseguimos que la manera que ese pueblo llegara a lograr lo que Dios quería de ellos, era que tuvieran ellos ser muy esforzados, que fueran valientes, que se esforzaran por poner en cumplimiento lo que Dios le demandaba, lo que Dios le exigía. Y tenían que negarse a sí mismos, y tenían que someterse a la palabra,
tenían que procurar despojarse, poniendo de su parte despojarse de su propia voluntad, de sus propios deseos, de sus propias visiones, de sus propios proyectos, de sus propias maneras. Dios lo mandaba, era someterse a la palabra, y le pedía que lo amaran con todo el corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su alma, que le sirvieran, que le siguieran, que le temieran, que le amaran, con todo. Y era la manera, estaba establecido, está establecido. Igual como fue para ellos, igual para nosotros. Dios no cambia, Dios pide todo. Que ame la misericordia de Dios, que ame la justicia y que nos humillemos ante el Señor, sabiendo que todo es de Él y que nada pasa al menos que Él lo permita y que hay que temerles a Él. Ahora Dios pone delante de ese pueblo la bendición y la maldición, la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge, dice el Señor, escoge ahora si ha de escoger el bien, el mal, la bendición o la maldición. ¿Cómo? Si obedece. Coge el bien, coge la bendición, coge la vida. ¿Ves? Si desobedece, entonces está tú tomando la maldición, el mal, la muerte. Entonces aquí estamos llamados es a ser esforzados para obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra te llama a hacer la voluntad de Dios, el cual es contra tu voluntad, contra mi voluntad. Nacimos en pecado, nos formamos en maldad, estamos en un mundo rodeado de debilidades, de tantas cosas que nos ofrece Satanás a través de estar en nosotros en este plano. Pero ahí es donde está la tentación, ahí donde tú eres probado, eres tentado para pasar la prueba, para Dios galardonar, premiar, recompensar. Es necesario que tú pases la prueba, es necesario que yo pase la prueba, es necesario que nosotros soportemos las tentaciones. Es necesario, porque pruebas y circunstancias difíciles van a venir, tentaciones, ¿verdad? Incitación. Satanás va a facilitarnos muchas cosas, va a usar medios para cual él sabe que por allí puede vencerte. Él es muy táctico, muy estratégico. Entonces nosotros también estamos llamados a velar, porque el enemigo va a venir a ofrecerte. Te va a dar palabra, te va a hacer invitación, te va a incitar, te va a facilitar formas de vida. Por aquí es mejor. Y el camino del Señor es un camino, dice, muy angosto, estrecho, de dificultades, de sufrimiento, experimentado los que van por ese camino en sufrir, en padecer por causa del nombre, vituperados, calumniados, perseguidos, desechados, menospreciados. ¿Ve? Y pasan por momentos y etapas difíciles de escasez de hambre, de sed de agua, de falta de algún bien como un vestido, un calzado. Pero es la prueba. Porque Dios, para recompensar, galardonar, a premiar a alguien, primeramente Dios lo pasa por una prueba, lo lleva a experimentar en cosas que no ha pasado, el cual Dios es el que lo lleva. Porque es Dios el que comenzó la buena obra, es Dios el que te llama, es Dios el que te elige, es el Dios que te pone en un sitio. Pero entonces Dios mismo te prueba, Él pone la vida, la muerte, la bendición, la maldición, el bien y el mal. Satanás no puede hacer nada al menos que Dios lo permita. Entonces Satanás es usado aún por el Señor, permitiéndole Dios que vaya a hacer tal cosa, que diga tal cosa, que use tal cosa. Y viene Satanás usando tal cosa para Dios poder probarte, para Dios poder, viendo que pasa la prueba, galardonarte, premiarte. Entonces nosotros velando, mirando fijamente en la ley que Dios nos ofrece de libertad, mirando y oyendo atentamente, teniendo reverencia a la palabra, podemos entonces captar las estrategias de Satanás. Podemos captar por dónde se está metiendo, por dónde se quiere meter, por dónde quiere entrar y lograr su objetivo y dar en su blanco. Como separar al pueblo de Dios, dividir o debilitar al pueblo de Dios, angustiar al pueblo de Dios, traer
tristeza, dolor, angustia al pueblo de Dios, fracaso, derrota o muerte al pueblo de Dios. Entonces lo que tenemos que estar pendiente, por dónde se quiere meter o se ha metido o ha caminado, para bloquearlo, para sacarlo, para hacerlo huir, para hacerlo correr. Y para eso es necesario que miremos bien la palabra, que vengamos todo a la palabra y que nos sujetemos todo en la palabra. Porque es allí donde usted tendrá la palabra como escudo contra esa acechanza, contra esos dardos y fuegos del maligno. Es ahí donde usted tendrá la palabra desenvainada como una espada que pelea, que lo defiende. Ahí estará Dios peleando y defendiéndolo usted. Dele pues los aplausos al Señor. Dele la gloria, dele la alabanza a su nombre. No tenemos lucha con carne y sangre. Son con seres espirituales, seres invisibles. Pero esos seres invisibles se meten en cuerpos visibles. Toma la mente, el corazón de un hombre, de una persona, de una mujer que está débil. ¿Ve? Que es débil. Se mete por medio de él, de ella. Y si el pueblo de Dios, los hijos de Dios no vela, entonces cae. ¿Ve? Cae en la tentación, la provocación. Forma parte de ese pecado, forma parte de esa rebelión, de esa desobediencia, de esa sublevación. Forma parte de los que se levantan contra la voluntad del Señor. Y tú o yo podemos caer en esto si no velamos. Y forma parte de la desobediencia, forma parte de la rebelión, forma parte de lo que está contra la voluntad de Dios. Entonces usted y yo, si caemos, entonces nos metemos en problemas con el Señor. Y llevaremos entonces las consecuencias o las causas. Será maldición, será fracaso, será derrota, será llanto, lamento, muerte, separación de Dios, subyugados, sometidos por el enemigo, sufriendo tantas cosas. Y la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros, por no velar. Sabiendo que Dios nos llama a que toda potestad y autoridad debe ser sometida a los pies del Señor. Porque el hombre puede recibir poder y autoridad y toda gloria. Todo tiene que tener la sujetación a la gloria mayor. Porque dice, sobre uno hay uno mayor y sobre ese mayor hay otro más. Hay que estar sujeto a las leyes, a las autoridades que Dios ha establecido. Porque no hay autoridad, no hay ley, sino de parte de Dios. El mismo Pilato, cuando le dijo al Señor que toda potestad tiene Él, me ha dado poder, autoridad, y el Señor le dijo, tú no tuvieras poder, autoridad, si no te fuese dado de arriba. Entonces todo poder, toda luz, toda dádiva, todo regalo, todo premio viene del Padre de las luces. El hombre no puede recibir nada al menos que Dios se lo permita. Dios pone reyes, quita reyes. Dios establece las autoridades. Por tanto, debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, sujeto a ellos. ¿Ves? Sujetado a los gobernantes, a los reyes, al magistrado o al enviado por ellos, porque lleva una investidura. Y si te opone, entonces hay una ley que va contra ti, contra mí, si nos oponemos a eso. Por eso es necesario nosotros cumplir y hacer cumplir. Someternos todo a la palabra. Dice, somete de toda persona a la autoridad a las que Dios estableció. Entonces es un orden establecido en la Biblia. Ahora, si nosotros nos salimos de ese orden, entonces ya es cuando tú formas parte de la desobediencia. Ahora sí dice la Biblia que todo poder, toda autoridad, sea trono, sea dominio, todo está puesto debajo de los pies del Señor. Hay que reconocerlo en todo, y Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne que vino a manifestar la justicia y se sometió a la palabra, y siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Se sometió cumpliendo lo que estaba escrito. Aquí tenemos que cumplir lo que está escrito. Pasará cielo y tierra, mas mi palabra no pasará. Yo no vine a quebrantar, vine a cumplir.
Tú viniste a cumplir, yo vine a cumplir. Estamos llamados a cumplir, a obedecer. Pero dice, para obedecerlo tenemos que ser esforzados y valientes. Cobrar ánimo. El mismo Señor, para cumplir lo que estaba escrito, lo que Él mismo profetizó a través de los profetas, hablando de Él, cuando Él viniera a la tierra, cuando se hiciera carne, cuando fuera un hombre, cuando viniera como el Hijo del Hombre. La Biblia dice que el Señor se angustió en gran manera. Angustiado, entristecido. Mi alma está triste hasta la muerte. Y se angustió, dice la palabra. Y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Que para tú hacer la voluntad de Dios te va a ser duro. Para yo hacer la voluntad de Dios no va a ser duro. No va a ser fácil. Porque tu naturaleza es diferente a la de Dios. Cuando tú estás aquí en este plano, tú naciste en pecado, te formaste en maldad. Y tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni los míos tampoco. Los de Dios son más altos. Los caminos de Dios son mucho más que los tuyos, que los míos. Por tanto, Dios te llama a que venga a Él, porque separado de Él nada podéis hacer. Es el Señor el que, dice la Biblia, produce en nosotros el querer. Es el Señor haciendo su buena voluntad en nosotros. Entonces debemos venir humillados, venir ante Él con sinceridad, porque eso le agrada. Sinceridad, con un corazón contristo, reconociéndolo en todo lo que hacemos, en todos nuestros caminos, en todo, sabiendo que el poder lo tiene Él, que Satanás no puede tocarlo al menos que Él lo permita. Y si algo está sucediendo, y si algo ha sucedido, entonces démosle gloria a Dios, porque a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Ahora conseguimos allí que la historia de José, sus hermanos lo vendieron y entristecieron el corazón de su hermano. Tú te imagines su hermanito menor y ese hermanito de 17 años ser entregado por sus hermanos mayores. Lo aborrecieron, lo desecharon, entristecieron el corazón de José. Mas la Biblia dice, José entristecido, porque no entendía la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que sus hermanos lo vendieran. Porque ¿cómo podía ser grande? ¿Cómo podía llegar a él a ser grande? Padre de Faraón, señor de toda la casa de Faraón y gobernador de toda la tierra. ¿Cómo podía llegar a ser este cumplimiento de los sueños que tuvo si sus hermanos no lo hubieran vendido? Ahora, al momento él no lo entendió. Al momento José no entendió esto. Tan seguro estoy que por años su corazón angustiado, desesperado, desanimado, desmotivado, descorazonado, desfamiliarizado, descongregacionado. Por años su corazón estuvo así, siendo un esclavo, sacado de su tierra, alejado de su padre, de sus hermanos, sacado del oficio donde él ejercía, en otra tierra, subyugado por un yugo de un amo y señor. Así hace Dios. Dios está trabajando como lo ha hecho, ha trabajado y seguirá trabajando en los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Nosotros no llegamos a conseguir lo que queremos, hermano. No llegamos a conseguirlo porque estamos contra la voluntad del Señor. Rindámonos. Dios tiene pensamientos de bien para usted y para mí. Los pensamientos de Dios son más elevados que los de usted. Tú tienes proyecto, propósito en la vida como yo. Hombre de deseo, varón de deseo, lo ama Dios. Pero Dios nos dice, yo tengo algo mejor para ti. Tú has pensado llegar a hacer esto y lograr hacer esto, ¿verdad? Porque tienes necesidad, porque te ves en la necesidad, porque estás mirando con estos ojos y lo estás sintiendo en
los sentidos de tu alma, en tu sentimiento, en tus afectos y tu conciencia y tu memoria. Pero si dice, no mire con estos ojos, mira con los ojos de fe. ¿Ve? Aunque no tiene nada, lo posee todo. Aunque parezca estar triste, siempre gozoso. Aunque no tiene nada, dice el Señor, lo tiene todo. Aunque pobre, pero estás enriqueciendo a muchos. Sí. Hay que entregarse a la voluntad. Hay que entregarse a esa voluntad. Es buena, es perfecta, es agradable. Entonces el Señor dijo, mis caminos son más elevados que vuestros caminos. ¿Quieres caminar los caminos del Señor? Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor dice, entonces tus pensamientos son vanos, porque conoce Dios los pensamientos del hombre que son vanos. ¿Ah? Y Dios prende a los sabios en su sabiduría. Le gana, es por encima de ellos. Entonces debemos dejar que sea la voluntad de Dios para contigo y para conmigo. ¿A qué te llamó Dios? ¿Has conocido el camino del Señor? ¿Has conocido el llamado de Dios? Porque es más elevado. Y para conocerlo, entonces tenemos que entrar en su espíritu, porque su espíritu es el que conoce a Dios. Y su espíritu nos revelará las cosas, porque las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las revelará para nosotros. Y la Biblia dice que Dios ha de revelar las cosas a sus siervos, los profetas. Y si tú eres de los llamados a ser convencidos por la profecía y ser persuadidos por la palabra de un profeta, entonces tú entrarás en el espíritu. Porque recibirá la palabra de un profeta y te quedará con la palabra de un profeta. Porque creerá a Dios y estaréis seguros, pero creerá a los profetas y seréis prosperados. Prosperará tu vida. Saldrá de donde tú estás. Y ahí Dios te llevará a un camino más elevado, a un pensamiento firme. Entonces, José quedó entristecido por mucho tiempo y no entendía que para que se cumpliera lo que Dios le había mostrado en sueño, lo que Dios le había dado, y él entendió en un principio, cuando tuvo los sueños, José había entendido que él sería algo, porque Dios le mostró unos manojos y el manojo de él era el que estaba, como dice, con pecho levantado y todos los demás humillados reconociéndolo como Señor. Y también la luna, el sol, la luna y las estrellas vinieron y todos reconocieron. Y dice que sus hermanos aún tenían interpretación del sueño y le dijeron, tú vas a hacer esto. Pero ¿qué pasa? Satanás tiene que ser usado para que Dios cumpla su propósito. ¿Cómo Dios podía cumplir ese propósito que había predestinado, preordenado, en que José fuera el instrumento de Dios para preservación de vida, para llegar a ser el padre de Faraón, dice la Biblia, señor de toda la tierra, de la casa de Faraón y gobernador de toda la tierra? Dios tenía que sacarlo de entre sus hermanos. Dios tenía que sacarlo de su pequeña tierra, de su pequeño ambiente, de su pequeño oficio. Y Dios tenía que trasladarlo. Y la manera era poner en el corazón de sus hermanos aborrecerlo. Permitir Dios que sus hermanos fueran mentirosos, engañadores. Entonces él, mirando los errores y las debilidades que tenían sus hermanos, le comentaba a su padre, no ocultaba nada. No guardaba secretos de sus hermanos, de las debilidades, de las fallas, de las cosas erradas y malas. Él no ocultaba, él iba y le decía a su padre, mis hermanos están andando de esta manera, están haciendo esto así, así. Y su padre amaba tanto a su hijo porque veía la sinceridad de su hijo y la fidelidad, la integridad de su hijo. Pero todo eso estaba moviéndose la mano de Dios. Los hermanos llegaron a aborrecerlo por causa de esto. Este es un chismoso, ahí viene, que se cree. Todo va y se lo comenta a nuestro padre. ¿Ve?
Más vale quedar bien con nuestro Padre y no ser partícipe de pecado ajeno. Más bien obedecemos a Dios. Hermanos, porque no hay nada encubierto, todo se va a saber. Todo se va a saber. Entonces no le conviene a usted encubrir cosas, porque va a salir a la luz. Y vemos la bendición, la dicha de que tú más bien declaras a tu Padre las cosas que tú oyes entre tus hermanos. Y su padre, ¿qué hacía? Guardaba eso en su corazón y oraba por sus hijos. Entonces sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas lo vendieron allá al capitán de la guardia, a Potifar, y Potifar lo esclavizó. Pero viendo Potifar que Dios estaba con aquel esclavo, yo garantizo que él no tenía pinta de ser esclavo. Él era un príncipe. Pero le pusieron una vestidura de esclavo. Sale de su tierra como príncipe a ser un esclavo. Y todo eso lo permite Dios. Ahora, Dios lo bendijo. Entonces el hombre, viendo la bendición, le subió de cargo. Porque vio que todo lo que hacía tenía respaldo. Por eso es que el que engrandece a Dios, si tú eres fiel a Dios, Dios te va a engrandecer. Aunque el hombre quiera derribarte y destruirte, aunque el diablo quiera usar a los hombres para esclavizarte y para entristecerte, acongojarte y llevarte a pesadumbre, y que se acabe la esperanza en ti, y que ya no haya más pensamiento de un buen ánimo, de volver a la casa de tu padre, si fuiste llevado como José. Aunque Satanás quiera usar todos sus medios, Dios cumplirá su propósito. Porque eso no fallará, como fue será con los íntegros, con los leales, con aquellos en los cuales Dios tiene propósito. Se levantará lo que se levante, tus propios hermanos, y quieran matarte, o te tiren a la cisterna, o te vendan a los ismaelitas, o te vendan a Potifar y sea un esclavo en el mundo, en Egipto. Aún en Egipto tu vida va a prosperar. Amén. En Egipto tu vida va a prosperar. Amén. Por eso hay hombres que han estado en los caminos del Señor y en una congregación del pueblo de Dios lo han matado y lo han tirado al mundo, lo han vendido al mundo, a Egipto, pero aún estando en el mundo, aún prosperados. Amén. Y como no son del mundo, ellos llegan a ser engrandecidos estando en el mundo, en lo que hacen, en lo que emprenden, y se da a conocer que Dios tiene algo con ese hombre o con esa mujer. Amén, amén. No importa que la congregación, no importa que los congregados, que los supuestos hijos de Dios se hayan levantado y lo hayan vendido, porque Dios cumplirá sus propósitos para con sus elegidos, como lo cumplió con José. Será con aquellos, será con ellos. Dios lo levantará a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Y vemos que el levantamiento de Dios es que sus propios hermanos llegan a reconocerlo. Sus propios hermanos lleguen a reconocerlo, que es Dios, que no ha sido hombre, sino que ha sido la mano de Dios. Como fue con José. Y de esa manera Dios lo engrandeció. Y cuando estaba creciendo allí, ya siendo el siervo más reconocido y puesto bajo potestad, se levantó el diablo a través de la mujer de Potifar y lo tiraron a la cárcel. Pero estando en la cárcel, por eso es que a donde vaya, a donde te meta, donde quiera el diablo tirarte, hermano, mira, habrá respaldo de Dios. No fallará el Señor con aquello que tiene propósito.
Dios bendecirá donde hay un llamado, una elección a su nombre. Importa que lo abandone quien quiera abandonarlo. Gloria a Dios. Aleluya. Allá en la cárcel Dios lo levantó. Amén. Gloria a Dios. Y de la cárcel salió para reinar. Aleluya. De la cárcel salió para reinar. Y fue puesto como padre de Faraón, señor de toda la casa. Nada se hacía sino por su palabra. Por eso es que el que se humilla será exaltado. Amén. Dios exalta al humilde. Amén. Dios levanta al caído. Amén. Dios fortalece al débil, a los que son de Él, a los que pasan por su prueba, a los que aceptan a la voluntad de Dios. Y aunque no lo puedan entender en momento, lo entenderán luego, porque quien ha comenzado la buena obra ha sido el Señor. Amén. Gloria a Dios. Quien ha comenzado la buena obra ha sido el Señor. Y conseguimos que entonces fue levantado este hombre y sus hermanos tuvieron que reconocerlo. Y sus hermanos se entristecieron. Y todavía le dicen: no se vayan a entristecer ahora, porque ustedes no lo entendieron. Yo tampoco lo había entendido, pero Dios fue que me envió delante de vosotros. Amén. Fue necesario que yo pasara por las pruebas. Fue necesario haber sido subyugado y sometido, esclavizado. Fue necesario de haber sido vendido por ustedes, de que ustedes me aborrecieran y me desecharan, para que Dios cumpliera su propósito. Por eso hay que dejarse mover por el Señor. Hay que dejarse mover por el Señor, hermano. Amén. Amén. Hay que entregarse a la voluntad del Señor. Amén. Tenemos que morir a sí mismo. Hay cosas que tú no entiendes, hay cosas que tú no has entendido, pero tu vida depende de Dios. Todo lo que hace, a donde te mueve, depende del Señor. Y el Señor quiere hacer mucho más de lo que ha hecho con usted y conmigo. Amén. El Señor quiere llevarnos a algo mayor, a algo mejor. Pero Satanás se está oponiendo y no estamos viendo por dónde está entrando. A su nombre. Tenemos que ir viendo cómo Él se mete. Es la palabra, donde está la palabra que está su bendición. Amén. Donde está la palabra, donde usted sabe que hay un propósito, donde tú puedes ver o discernir que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que bendice. Amén. Porque ¿cómo Dios bendice? Con su palabra. Y la bendición del Señor es la que enriquece al hombre y no añade tristeza alguna. Amén. Es la bendición de Dios, y la bendición de Dios viene por su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, es allí. Veamos la palabra. Aquí está la escritura diciendo: te he puesto delante de ti. Quiere decir que tú tienes que decidir. Yo debo decidir. Todo no es lícito. Y Satanás nos va a ofrecer, y por aquí es mejor. Y nos va a ofrecer reinos y castillos. Pero nosotros debemos entender algo. Que Dios, para exaltar, primeramente Dios quiere ver humillación de nosotros. Porque Dios humilló, y lo humilló, dice la Biblia, y cargó en Él el pecado. Dios cargó el pecado en Jesús y lo humilló, al hacerlo pasar la vergüenza, la desnudez, el menosprecio, el ser abofeteado, escupido, escarnecido, azotado. Dios lo humilló. Pero nosotros no queremos ser humillados por Dios. Nosotros no queremos caminar descalzo. ¿Cómo sería que Dios le dijera ahorita al hermano Milano: quítate los zapatos y quiero que camine descalzo por toda la calle?
Es decir, quiero verte caminando en humildad, en sencillez. Amén. Para nosotros una locura. Pero es la manera de Dios. Y despojó Dios. Dios despoja. Despojado del viejo hombre, dice la Biblia. Y vestido del nuevo. El nuevo es Jesucristo. Amén. ¿Y cómo fue él? Manso y humilde de corazón. Con palabras y con hechos. Con buenas obras. Que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Se humilló hasta la muerte. Reconoció la palabra. Se sometió a la palabra. Sabía que Dios lo llamaba para que sirviera. Para que cumpliera lo que estaba escrito. Para que fuera el ejemplo a seguir en todos los que le vieran, lo oyeran. Entonces él era un modelo ejemplar en su forma de vida. Por eso él se humilló a la palabra. Y al humillarse a Dios, se humilló a la palabra. Cumplió la palabra. Todo le es lícito, mas no todo le conviene. Todo le es lícito, mas todo no le edifica. Tenemos muchas cosas que podemos hacer, pero ¿será que esas son aprobadas por Dios? Ahora dice la Biblia que te pone el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge. Entonces nosotros escogemos. Entonces cuando vienen las consecuencias de eso, de ese escogimiento, porque escogimos mal, porque escogimos con esta vista, porque escogimos en nuestra propia concupiscencias y deseos, porque anhelamos esto y anhelamos aquello y anhelamos lo otro, y se nos pasa por alto que Dios dice, pero yo tengo algo mayor y mejor. Amén. Es como la gente escoge los dones, y hay gente que pide esos dones de sanidades, de milagro, profecía y ciencia. Pero yo enseño un camino mejor, más excelente: el amor. El amor. Amén. Pero explica que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No es jactancioso, no se irrita, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre. Gloria a Dios. Dependiendo lo que tú escojas. Lot escogió, dice, lo mejor de la tierra. Abraham le dijo, mira, no quiero tener más contienda, no quiero verte en ese espíritu, no quiero que tus pastores y mi pastor estén en contienda. Ven acá, sobrino, tú para mí eres mi hijo desde mucho tiempo, te he tomado, has estado conmigo. Y le dijo, mira ya, ve toda la tierra. Si escoge irte hacia este lado, yo voy hacia este lado. Si tú agarras al norte, yo agarro al sur. Y Lot escogió toda la llanura que va rumbo hacia Sodoma. Dijo, wow, esta parte es mejor. Y él escogió la mejor parte por sus ojos. Porque él miró esto. Con esto miró lo que estaba allá. Y vio una llanura buena, de espesa, de mucho pasto para su ganado. Pero iba rumbo a caer en otras ciudades que eran ciudades paganas. Abraham escogió lugares escabrosos. Se fue a otras partes. Pero Dios convierte lo escabroso en cosas buenas para nosotros. Amén. Dios solamente quiere ver tu obediencia. Quiere ver mi obediencia. Quiere ver que nos rindamos a Él. Para poder Dios exaltarnos, tenemos que ser humillados. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Hay veces que la mano de Dios es fuerte. Y queremos salirnos de esa mano fuerte. Y ya no queremos más pruebas, ya no queremos más situaciones difíciles. Y ya no queremos más escasez de vestido, de calzado, del buen comer. Ya no queremos más eso. Y queremos librarnos.
Pero dice, humillado bajo la poderosa mano. Si Dios todavía tiene su mano en cierta circunstancia por la que tú has pasado o está pasando, y todavía Dios no ha sacado la mano, el tiempo de prueba no ha terminado, no procures salirte, abandonar. Tenga cuidado con eso. Porque humillado bajo la poderosa mano para que Dios exalte cuando fuere tiempo. Porque tiene que tener su cumplimiento. Tenga la paciencia, su obra completa, para que sea cabal sin que te falte cosa alguna. Dice la Biblia. Dios sabe cuándo quitarte la prueba, cuándo Dios sacarte de esa circunstancia del lodo cenagoso, del pozo de desesperación. Porque tú, como David, toma el ejemplo, pacientemente espera y ora. Ora al Señor sabiendo que Dios tiene su tiempo y su hora, y que Él no permitirá que tú seas probado más de lo que Él pueda, de lo que Él sabe que tú puedes ser o puedes aguantar. Él sabe todas las cosas. Por eso es que hay que aprender a confiar en el Señor. Tu vida depende de Dios. Tu vida está en las manos del Señor. Teme a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. A ese teme. Todo poder les daba en los cielos, en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Satanás no puede hacer nada al menos que Dios lo permita. Entonces debemos permanecer en oración, orando y ayunando hasta que Dios nos saque del pozo de desesperación, de la situación por la que hemos pasado o la que estamos pasando. Podemos decir, quizá ha menguado un poco la situación, ¿verdad? En el sentido de las pruebas, está un poco más aliviado, pero todavía hay una prueba. Quédese ahí. No nos conviene a nosotros tomar decisiones apresuradas que después estemos lamentándonos y echándole la culpa al Señor. Y el Señor dice, laméntese en tu pecado, en tu desobediencia, en tu impaciencia, en no soportar, en no esperar, en no mirar fijamente en lo que yo hablé, en no esperar en mi promesa que tenga cumplimiento. Laméntese ahora, pero en tu desobediencia, en tu incredulidad, en desobedecer. Dice que el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y estamos llamados a someternos. Sométase toda persona, toda, despójese toda persona. Y vístase del nuevo hombre, la nueva criatura que crea Dios, en la justicia y la santidad de la verdad, de la palabra. Dios va a crearte a ti y a mí en nuevas criaturas si nos sometemos a la palabra, en la santidad y la justicia de su verdad, de su palabra. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchara la voz de Dios, no te endurezca. La voz de Dios no habla, pero nosotros no queremos creer a los hombres. Difícilmente un hombre le cree a otro hombre. Pero eso fue la manera establecida. Dios se le apareció en el monte Sinaí y hablaba, y el monte humeaba y fuego ardía. Entonces el pueblo tuvo temor. No hable Jehová para que no muramos. Acércate a Moisés, que Dios te hable a ti. Dios entonces aprobó eso. Ahí está la Biblia en capítulo 5, el libro de Deuteronomio, versículo 26, 27, 28. Escogió Jehová y dijo, está bien, así le hablaré. Y le dijo, levantaré profeta. Y el profeta recibirá la palabra y le hablará al pueblo. Y el pueblo oirá la voz del profeta. Ahora conseguimos el Nuevo Testamento que Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. El fin es perfeccionar a los santos por la obra, dice, para la obra del ministerio, a través del ministerio quíntuple, de la diestra, de la mano de Dios que salva. Porque no hablarán ellos, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vuestra boca. Amén. ¿No dice la Biblia sujetado a vuestros pastores? ¿Verdad? Sujetado a ellos. Pastores, plural. Porque ellos velan por vuestras almas. Y como también tienen que dar cuenta al Señor. Ahora conseguimos que la Biblia nos dice sométase.
Mira el ejemplo. El resultado de su conducta imita su fe. Por eso es que hablamos de ejemplo. Y el primer ejemplo es que debemos todos sujetarnos a la palabra. Amén. Y que no se debe hacer nada si no fuera, como dice, nada que esté fuera de la palabra, sino todo dentro de la palabra. Amén. Porque la palabra es un escudo para poder quedar escudado, protegido por la palabra. Porque si me desvío un poquito a la derecha, estoy fuera. A la izquierda, estoy fuera. Es decir, si le quito, mi nombre será quitado. Y si le añado, las plagas que están escritas traerán, dice, traerá Dios esas plagas sobre mí, porque quebranté su palabra. Entonces, no complacer ni a rico ni favorecer pobre. No participar de pecado ajeno. No ser partícipe con ellos, porque recibiréis mayor condenación. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No debemos llevarnos por los sentimientos. Cuando Dios mató a Nadab y Abiú, capítulo 10 del libro Levítico, Dios mandó a suprimir llanto. Nada de aquí de sentimiento y de afecto. Nadie llore. Y le dijo a Aarón, cuidado, rasgar su vestido y tirarte al suelo. Cuidado. Con cama de silicio, de ceniza y ropa de silicio. Cuidado. Con comida de luto, para que no haya mayor mortandad. Porque Dios hizo justo. Dios es justo e hizo justicia. Dios le alertó y le había dicho que no quebrantaran lo que mandó. Y le dijo que si alguno lo quebrantaba, iba a llevar las consecuencias. Deja el sentimiento. No te guíes. El mismo Moisés era tío de esos muchachos. ¿Tú te imaginas? El tío de los muertos tuvo que obedecer y decirle a su hermano y a su sobrino y a los demás, a la familia, cuidado, no se hagan, porque si se iban al llanto, iban a hacer duelo, se estaban siendo partícipes del pecado y de la desobediencia, el cual Dios entonces cobraría también en ellos. Por eso dice la Biblia, no participes de pecado ajeno, consérvate puro. ¿Verdad? 1 Timoteo 5:22. Consérvate puro. Y allá está Efesios capítulo 5, versículos 7 al 11. Lo vuelve a decir. No participe de pecado ajeno. No seáis partícipe con ello. No participe de las obras infructuosas de las tinieblas. Toda desobediencia y rebeldía es cobrada por Dios. Pasará cielo y tierra, mas la palabra no pasará. ¿Quién hace que el hombre de Dios prevarique a Dios o a su palabra? Prevarique contra la palabra, contra Dios. El pueblo. El pueblo hizo que Moisés prevaricara. Y pidieron comida a su gusto. Pidieron comida a su gusto. Quisieron que Dios lo complaciera a ellos. Pidieron ser complacidos. Querían comer a su gusto. Entonces dice la Escritura que cuando el pueblo pide cosas que Dios no quiere, es cuando el pueblo se mete en problema con el Señor. Es cuando el pueblo se mete en problema con el Señor. Y vemos que Moisés estuvo resistiendo. Y la última vez el pueblo presionó tanto, por eso dice que la presión hace entontecer al sabio. Y tanto fue la presión y la exigencia del pueblo que Moisés
El hombre manso se enojó y quebrantó la palabra de Dios. Prevaricó contra Dios, entonces Dios se molestó con Moisés. Hermano, vemos allí que Moisés, un hombre de misericordia, puesto en vaso de misericordia, le pidió a Dios: Señor, perdona este pueblo, no quite este pueblo. Si tú lo quitas, Señor, tiene que quitarme a mí. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Le dijo: Moisés, apártate. Apártate, échate a un lado, déjame hacer el trabajo, Moisés. Hay veces que el hombre de Dios se opone a Dios. Cuando nos dejamos llevar mucho por los afectos, sentimientos, nos oponemos a Dios. Y Dios nos está diciendo: apártate, échate a un lado, déjame yo hacer el trabajo. Yo sé cómo hacer, yo sé cómo disciplinar a este pueblo, yo sé cómo hacer que se conviertan, yo sé cómo llevarlo a un arrepentimiento, a una conversión, cómo hacer que ellos abandonen su pecado, su desobediencia, cómo aprender de mí. Y uno sigue: Señor, Señor, Señor. ¿A qué teme? Señor, ¿qué dirá la gente? No queremos pasar la vergüenza, no queremos sufrirlo. ¿Qué dirá la gente si tú matas este pueblo? Si tú quitas este pueblo, la gente verá y mirará y dirá: mira, el gran profeta que Dios le habló, que sacaría el pueblo, que lo llevaría a la promesa. Mira, ¿dónde está el pueblo? Dios mismo lo mató. Quedó solo, quedó sin nada. ¿Estamos entendiendo? Entonces Moisés también no quería sufrir eso y oír que la gente blasfemara de Dios y que dijera tal cosa. Y vemos que a Dios no le importa eso. A Dios no le importa que la gente diga, que hable. Mientras Dios está cumpliendo su palabra, mientras Dios está ejecutando su palabra, llevando a cabo su misión, a Dios no le importa si alguien blasfema o dice. Porque habrá dicho, habrá blasfemado, pero no estando en la justicia de Dios. Y si él lo vio o no lo vio, a Dios no le importa si lo vio o no lo vio. Dios sabe que está cumpliendo su palabra, que castigó por desobediencia, que quitó porque quebrantaron y dice profanaron los santos. A Dios no le importaba si la gente criticaba cuando mató a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que las demás tribus dijeran: ¿cómo es posible que Dios no se compadeció? No tuvo misericordia de Nadab y de Abiú. A Dios no le importaba quitar toda esa cantidad de hombres, 1 millón de hombres, sin contar las mujeres y los niños. A Dios no le importaba quitar todos esos hombres rebeldes y que las mujeres quedaran viudas y que los hijos quedaran huérfanos y que allá las demás naciones, de los amorreos y de los cananeos y de los heteos y de los heveos y de los anaseos, criticara y viviera y blasfemara. A Dios no le importaba eso. Dios sabía que él había actuado en justicia. Su conciencia no lo acusaría, su corazón tampoco, porque él actuó en justicia, porque él llevó a cabo el cumplimiento de su palabra, porque él es Dios. Él no puede mentir, no puede arrepentirse de lo que dice. Él estableció una palabra, y esa palabra es justa y recta. A Dios no le importaba dejar a esas mujeres viudas e hijos huérfanos, porque él iba a sustentar a la viuda e iba a mantener a los huérfanos, iba a criar a los hijos y los iba a engrandecer. Amén. Eso hace Dios.
Pero Moisés decía: Señor, Señor, es tu pueblo, son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú dijiste tal palabra, pero sí, pero yo dije que yo lo sacaría y lo iba a introducir en esta tierra. Pero yo dije que mi palabra es fiel, es verdadera, que yo soy justo y recto. Mi palabra es un mandamiento de santidad, y el que lo quebranta será quebrantado por esa palabra, porque es una ley de justicia. A Moisés no le importaba sino que Dios cumpliera, de que ese pueblo que él vio, que él conoció, con la cual él compartió, comió, bebió, él estaba en los sentimientos. Él quería eso, que Dios lo llevara allá. Pero Dios no, los pensamientos de Dios son diferentes. Los caminos del Señor son diferentes. Por eso aquí no tenemos que llevarnos por sentimiento. Ni a usted ni a mí nos conviene llevarnos aquí por sentimientos, por afectos humanos. Dios no trabaja en eso. Dios trabaja en su palabra. Los pensamientos de Dios son más altos. Queremos hacer la voluntad del Señor, entreguémoslo. Y que Dios haga como Él quiere. Amén. Ni a mí me conviene dejarme presionar por ustedes y cumplir caprichos de la iglesia, de la congregación, del pueblo de Dios, porque yo prevaricaría contra Dios y Dios me pudiera cortar a mí por dejarme llevar por afecto y sentimiento. Aquí se va a cumplir en la voluntad de Dios. Amén. Y aquel que obedezca entrará en las bendiciones del Señor. Amén. Y el que no, bueno, que Dios haga conforme a su palabra, porque Dios tiene poder para hacer conforme a su voluntad. Amén. Y Dios tiene poder para quitar y poner. Entregarlo en cautiverio y después sacarlo del cautiverio. Apártate. Tu familia, quizá hoy tú te examinas por la Biblia y tu familia no está sirviendo al Señor porque usted se ha opuesto entre Dios y su familia. Y tú le has dicho: Señor, Señor. Y así dice: que quítate a un lado. ¿Y cómo que te quiten? Bueno, deja de hacer esa oración, ese ayuno. Déjame que Dios haga ahora. Ya tú ves que tú no has podido. ¿Y cómo Dios lo hace? En el sufrir. Déjalo que Dios lo pase por el proceso. Deja que Dios lo pase por el proceso. En el sufrir. Y la Biblia dice: en el sufrir aprenderán obediencia. Y hay veces que uno no quiere que yo sufra. Ay, Señor, papá, mamá, ay, mi hermanito, ay, hermanito, Señor, déjalo, que yo sé lo que estoy haciendo, porque mientras Él esté allá bien cómodo, Él no va a buscarme, Él no va a venir, Él no me va a adorar. Deja que yo lo procese, déjalo. Entonces muchas veces tenemos que soltar esa oración. Y se agárralo, Señor, que es tuyo, porque tú dijiste que dejemos la carga en ti, que echemos toda la carga. Yo sigo llevando esta carga de mi hijo, de mi nieto, de mis bisnietos, de mi sobrino, de mi cuñado, de mi cuñada, de papá, de mamá. Lo suelto, llévalo y que el Señor se encargue, para que vean cómo van a aprender, cómo van a llegar a los pies del Señor, cómo tendrán que llorar ante el Señor, cómo van a adorar al Señor, a su nombre. Amén. Esa es la manera de Dios. Quítese a un lado, dijo el Señor. Ya basta, Moisés, de sentimiento. Ya basta de andar con estos ojos. Déjamelo. Déjamelo que lo pase por desierto. Déjamelo que lo haga pasar por sed, de agua, de hambre, de pan. Déjalo que yo sé por dónde lo voy a pasar. Es ahí donde va a aprender. Es ahí donde tú vas a ver la gloria de Dios. Es ahí porque tú le creíste a Dios. Que Dios sí tiene cuidado. Dios sí sabe cuidar a papá y a mamá, hermano, a tío, a primo, a cuñado, lo que amamos. Dios sí sabe cuidarlo. Dios sabe cómo hacer. Él es el maestro.
Y tú confiado lo entregué en la mano del Señor. Y tú confiado te entrega la voluntad del Señor. Señor, deja que entierre a mi padre y a mi madre, Señor. Dijo, déjalo que los muertos entierren a sus muertos. Señor, deja que me despida de papá y mamá. El Señor dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira acá es digno de ser mi discípulo. Agárralo, es duro. ¿Ah? Quítate y te pondré sobre un pueblo mayor. Hay que dejar los sentidos humanos, hermanos, para hacer que Dios sea que tome el control. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a lo último? Señor, todos se han ido, le dijeron los discípulos. Todos, Señor, tus palabras son muy duras. Exige, demanda mucho a los congregados. Y el Señor dijo, ¿quieren irse también vosotros? Dale un aplauso. Dale, que es digno que le alabemos. Es digno que le demos gloria. Él sabe hacer las cosas. El maestro había echado la red de Mateo 13:47, arregla en los cielos como la red que se tira al mar y agarra muchos peces. Había pescado, ese final del ministerio, él estaba clasificando. Vamos a ver quién va a quedar. Y quedaron los 12 y uno todavía era diablo, y Jesucristo lo dijo en San Juan capítulo 6 versículos 70-71. Uno de vosotros es diablo. Los demás ya se habían regresado, ya no andaban con el Señor. Y los discípulos dijeron, Señor, y entonces todo lo hemos dejado. Tus palabras son duras, tus enseñanzas nos golpea, nos maltrata, nos exige, nos hablas muy fuerte. ¿Quieren irse también vosotros? Hermano, qué fuerte. El Señor estaba dispuesto a quedarse solo, y a la vez, como dice, se cumplió esto. Porque dijo, todos me han abandonado, todos me han dejado. Y todos los discípulos abandonaron, y ninguno se atrevió a enfrentar lo que venía. Pero el Padre no me ha dejado. Mira, usted tiene que estar con el Padre. Amén. Usted como hijo tiene que identificarse que el Padre no lo haya dejado. Amén. Y cuando el Padre no lo deja, cuando usted hace lo que agrada a Dios. Amén. Ahí está San Juan 8, 28, 29. El Padre nunca dejó a Jesús, a su hijo, porque él siempre hacía lo que le agradaba. ¿Y qué era? Que se sometía a la palabra. Y vino y cumplió la palabra. Vino a cumplir la palabra, como estaba escrito de él. Cuando tú cumples lo que la palabra te exige y demanda, no importa que te dejare papá, que te dejare mamá, no importa que te aborreciera en tu familia, no importa que te desecharan o te vendieran los mismos hermanos cristianos o con algún nombre como hijo de Dios en alguna congregación. No importa que la gente te deseche, que la gente te menosprecie. Eso identifica que tú estás en el verdadero mensaje. Porque así hicieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Lo aborrecieron, lo dejaron solo. Eran indignos de la gente. Hermano, un verdadero ministerio queda solo. Pablo dijo, todos me han dejado, todos me han abandonado, pero el Señor no me abandonó. Amén. ¿Será que estamos dispuestos a quedarnos solos? Después que oímos, reconocemos, ¿será que está dispuesto usted a actuar y decir, a mí no me interesa lo que me digan los demás? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ya no me interesa si me desechan las iglesias, los pastores o los ministros me vean como falso, como aquello. Cuando tú tienes convicción que lo que tú estás haciendo está en la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú tienes convicción de perderlo todo, pero ganarte a Cristo. Cuando tú tienes convicción como Pablo, que lo aborrecieron los fariseos, saduceos, los grandes maestros que fueron de él,
pero se ganó a Cristo. ¿Verdad? Cuando usted tiene convicción que lo que tú estás haciendo está agradando a Dios tu Padre, hermano, que se vaya el que quiera irse. Pero tú tienes la convicción que Dios no te ha dejado ni te dejará. Tú tienes la convicción que como el Señor levantó a los que se quedaron con Él, aunque fueron desechados por los demás, como tú tienes la convicción escritural y tú no vives por esta vista, tú vives por fe, tú estás seguro que como Dios exaltó a Jesús por encima de todo, como Dios levantó a José por encima de todo, como Dios levantó a los que se humillaron por encima de todo, entonces Dios también te levantará a ti y te engrandecerá y te pondrá en algo mayor y en algo mejor. ¡A su nombre! ¡Cuánto alaba la gloria! Sigue alabándole, síguele. Aunque te golpee la palabra, diga gloria. Aunque te golpee la palabra, diga alabanza. Digo, baja, sigue, baja, rey. Llévala, basay, maraya. Y maraya, loa. Llévame la copa de Jehová y alaba la gloria, alabanza. Dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria. Soy alabanza en esta hora. A su nombre. Eso es la palabra de Dios. Los hombres no quieren pasar por la vergüenza. Nuestro Señor pasó por la vergüenza y la humillación. Quedó solo. Nosotros no queremos pasar por la vergüenza ministerial. Después de estar arriba, estar abajo. Pero Él de estar arriba vino y estuvo abajo. Dejó su trono y vino a la tierra. De ser rico se hizo pobre. De ser el príncipe de paz fue como un siervo, porque estaba sirviendo. Nosotros no queremos pasar la vergüenza. Después de andar en un carro, andar a pie. O después de montarnos en un carro y tener un carro, andar en un burro. No queremos eso. ¿Qué van a decir la gente? Mira, humillado. ¿Dónde anda? Pero si tú sabes que esa es la voluntad de Dios para poder exaltarte, acepte la voluntad. A mí me vieron montar en un carro y después me vieron montar en un burro. Yo me monté en un burro, en un caballo. Después de haber montado en un carro y haberme conocido en un carro. Y yo me monté en un burro pollino y yo fui que la mancé. ¿Ah? Y el diablo vino a mí delante de mí, hermano, a humillarme. Y yo traía un machete amolado y te le digo, me dio ganas de cortarle la cabeza. Y solamente por los propósitos de Dios guardé el machete, cargaba un machete, venía con ese machete una peinilla bellota, de hierro, como dice, blanco, amolada. Y el diablo llegó a humillarme, me dijo tales cosas. Y yo lo miré y dije, Señor, ten misericordia. Me dio una gana era de agarrar el machete y darle ¡chay! Cortar en la cabeza. Y dejarlo ahí. ¿Dónde estuviera yo si hubiera hecho eso? Dale un aplauso al Rey. ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria! ¡A su nombre! ¡Vive o no vive! Por eso, bienaventurado el varón que soportare la tentación. Hay que soportar. Y me dolió tanto. Me dolió tanto, pero tuve que sufrirlo. Y si Dios lo estaba permitiendo, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Porque Dios puede enviarte al diablo para humillarte y hacerte pasar la vergüenza.
Entonces tú debes soportarlo, sufrirlo y decirle como cuando Job: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor exaltado. Amén. Dios se exaltaría en la humildad, en la mansedumbre de Job, en el sufrir de Job. Dios se glorifica en tu mansedumbre, en tu humildad, en tu obediencia, en tu sufrir, para poder exaltarse. Porque así Dios se exaltó luego cuando Job hubo haber pasado la prueba. Después que la pasó, Dios se exaltó. Por eso es necesario que usted también lo haga. Yo estoy dispuesto a dejarlo todo y abandonarlo todo y perderlo todo, porque Dios no fallará. Ya basta de las niñeces, de las inmadureces. A Dios no le importa que blasfeme el que blasfeme, si Él está haciendo lo justo. Y si el que está blasfemando por ignorancia, por desconocer, a Dios no le importa. Dios mire su palabra y Dios reconoce su palabra y Dios acepte su palabra. Ahora, si el nombre de Dios es blasfemado por causa de tu desobediencia, de mi desobediencia, ahí sí tú llevas la consecuencia. Pero si tú tienes obediencia y alguien está blasfemando por tu estar en obediencia, por tu cumplir lo que la palabra dice, y la gente no mirando, blasfema del nombre de Dios, te injuria y hace tantas cosas, ya ese es el problema de él con Dios. Que blasfeme el que quiera, que diga lo que diga. Tú tienes una conciencia que debe defenderte y un corazón que te debe favorecer y no condenarte. Por eso es necesario que miremos a Dios y no miremos a los hombres. Por eso es necesario que aquí yo mire la palabra, lo que estoy haciendo, si está en la perfecta voluntad de Dios. Si lo que usted está haciendo está basado a la palabra, como oveja, usted tiene un pastor y debe sujetarse a su pastor. Yo presido este ministerio en el amor y la misericordia de Dios para conmigo, que me trajo a este lugar. Y aquí está mi hermano Rafael, que está pastoreando conmigo. ¿Y cómo hemos trabajado? Con humildad y sencillez. Amén. Ahí está mi hermano Silva, que lo he invitado al ministerio. Y cada uno de ustedes. Pero mira el ejemplo. Y sabéis que lo que estoy haciendo y lo que he hecho, lo he hecho por la voluntad de Dios. Amén. Elías clamó a Jehová y le dijo: Señor, dale a entender que lo que yo he hecho ha sido por voluntad tuya, por mandato tuyo. Amén. Yo no dije que viniera sequía por venir. Tú me dijiste que llamara la sequía, porque ya tú la llamaste. Ahora yo tenía que ejecutar lo que estaba en tu pensamiento. Abrí mi boca y abrir y decir: cielo, ciérrate por 3 años y medio. Ellos me han echado la culpa a mí, diciendo que yo soy el culpable. Pero dale a conocer que lo que he mandado, lo que he hecho, lo que ha sido hecho, ha sido por tu mandamiento, por tu palabra, por tu voluntad. Le echaba la culpa a Elías. Y Elías estaba sufriendo por causa de eso. La gente lo señalaba a él, pero ignoraba que era Dios. Igualmente cuando Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para hacerlo morir en esa tierra. El Señor entonces era el Señor que había sacado al pueblo, pero la gente pensaba que era Moisés. Y que era Moisés que lo estaba metiendo por el desierto y desviándolo más lejos para una travesía mayor, cuando era Dios que iba guiando al pueblo, una columna de nube, una columna de fuego en la noche. Así pasa hoy. La gente piensa que es el pastor. La gente piensa que es el pastor que le habla, que le dice, que es el ministro que lo manda. Ese es el grave error. Esa es la debilidad de los hombres, de todos nosotros, que pensamos que somos hombres.
Y por eso desobedecemos y hacemos las cosas a nuestra manera y pensamos lo peor del hombre de Dios. Sabiendo que Dios trabaja, hermano, por senda misteriosa, inescrutable su camino, insondable su juicio. Es Dios de la manera extraña y rara como Dios trabaja. Dios hace una obra extraña, una extraña operación que los hombres naturales no lo pueden ver porque les son locura. Mas cuando nosotros vamos a la Biblia, entonces cuando nosotros vemos que Dios trabaja de esa manera y nos humillamos, decimos: sea el nombre del Señor exaltado, como Él quiera. Y si no lo llego a entenderlo, creo que es Dios. Había razón para que el pueblo creyera que Moisés lo que estaba hablando y lo que había mandado hacer y lo que hacía era la voluntad de Dios. Claro que sí, había razón. Porque habían visto a Dios obrando en Moisés, habían visto a Moisés en lo sobrenatural y habían podido tener ya testimonio que no era Moisés, era Dios. Había razón para que la gente viera que Elías era enviado de Dios y que en verdad lo que había hecho era por Dios. Claro que sí, ya la gente había vivido testimonio en Elías. Ahora la gente en las pruebas, en las circunstancias difíciles, la congregación le echa la culpa es al pastor o a los ministros. Cualquier cosa que pase en la congregación le echa la culpa al ministro o a los que están al frente. Pero muchas veces no es así. Ha sucedido que muchas veces es contrario, donde Dios ha dado testimonio de que es Él, no es el hombre. Y el pueblo debe aprender a mirar a Dios. Mirar a Dios es mirar la palabra. Por eso es necesario que usted escudriñe las Escrituras, examínelo todo por la palabra. No nos conviene entristecer al Espíritu Santo, no nos conviene apagar el Espíritu. Dejemos que el Espíritu siga encendido en la llama, ni que usted ni que yo seamos instrumentos para hacer tropiezo, para apagar el Espíritu o para entristecer el Espíritu de Dios en los hombres de Dios. Dios le libre que usted sea instrumento para entristecer al Espíritu del Señor. La Biblia dice: ay de aquel que sea tropiezo. Dios le libre a usted, Dios me libre a mí. Y para que no caigamos en eso, de llegar a ser tropiezo, de ser partícipe de pecado, entrar en desobediencia. Aquí está la Biblia, hermanos. Y la Biblia dice: tú eres oveja, yo soy pastor en la congregación. Entonces debemos tener la sujetación a esta palabra. Eso es la manera. Eso es lo que dice la Biblia. Hay autoridades y todo está basado en la Biblia. Para que la bendición de Dios fluya sobre todo y para que todo nos alcance, debemos someternos a la palabra. Si usted se sale de eso, usted ya quebrantó la ley de Dios. Entonces no puede haber bendiciones. Aún alguien se puede salir, fácilmente se sale. Y para que la bendición de Dios caiga sobre él, no es que el pastor va a orar por él y va a profetizar sobre él. No, él tiene que volver al lugar que dejó. Cometió un error, debe corregirlo. Abandonó un lugar, tiene que volver otra vez. Venir otra vez al lugar. Dejó su posición, el deber ser en el oficio, tiene que retomarlo. Reconociendo que falló, que se debilitó, confesando su pecado. Entonces ahí el pastor, el ministro o los ministros iban a orar por él y lo van a ungir con aceite. Y su pecado será perdonado. Y ahí Dios bendecirá. Pero no es que el pastor ore y siga la persona de desobediencia. No, Señor. El orden está en la palabra, mis queridos amados hermanos. Y aquí estamos todos llamados a someternos a esa palabra. Hay que confiar que Dios es el que tiene cuidado. Por eso yo estoy dispuesto a perderlo todo una vez más. Porque yo estoy dispuesto, entregado a la voluntad del Señor. Si usted está dispuesto a la voluntad del Señor, a dejarlo todo, a perderlo todo y a dejar que sea Dios, estoy tan seguro que Dios liberará su vida totalmente. Y Dios prosperará su vida en todo lo que haga. Y su familia que no ha llegado, que ahora tú te entregas a la voluntad de Dios y entrega tu familia, tus seres queridos,
y le dice: Señor, me he hecho a un lado, me quito para que tú hagas con ellos, tú verás que van a llegar. Tú verás cómo van a recibir. Tú verás cómo Dios hace su buena obra. Cómo Dios en verdad es el buen maestro. Cómo Dios es el buen pastor. Cómo es el que guía. Tu oración ahora sea: Dios, trata con él. Señor, seas tú directamente. Muéstrate, Señor. Deja el sentimiento, deja el afecto. Dejemos eso, echémoslo a un lado. Ten confianza que Dios lo salvará, lo liberará, lo sanará, lo convertirá. Pero echémonos a un lado. Esa es la manera de Dios. Amén. Te van a ver como cualquiera otra cosa, como dice, pero menos como un hijo de Dios. Te van a ver lo peor, como un santo rodador, como dice. Te van a ver como: ¿qué te cree? Pero no importa que te vean así. Lo importante es que tú sepas que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Dale los aplausos. Dale la gloria, iglesia. Dale la gloria a su nombre. Amén, amén. Bueno, con esta palabra voy terminando, mis queridos amados hermanos. Pero esto es la palabra de Dios en este día. Esto fue lo que Dios quiso que se hablara. Por tanto, esta palabra que edifique su vida, que construya su vida, que esta palabra le dé Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso al Rey, pues. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. A su nombre. Esa es la